Entonces, a ver, recuerden que aquí es bien importante que ustedes vayan identificando conceptos y que los vayan pudiendo vincular. Entonces, platicamos acerca del concepto de economía, ¿cómo se llama? ¿Lo acabas de decir, Norma? Eh, se me fue. Intercambio especializado. De ¿Cómo? intercambio De especializada. intercambio especializada, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de una economía de intercambio especializada, decíamos que son empresas dedicadas a actividades específicas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué surge una empresa en una economía de intercambio especializada? Y decía que ya desde ahí teníamos nosotros que poder hacer la distinción entre diferentes tipos de empresa. Es decir, hay un prototipo de empresa característica en esta economía de intercambio especializada y hay otro prototipo de empresa que es la que veía Coase en los años 30 y que no se correspondía con la que con el prototipo de empresa que la teoría decía que debía de existir. Entonces, en lugar de ver empresas especializadas en una determinada actividad, fase, proceso, lo que veía Coase era empresas que incursionaban en distintas actividades, en distintas fases, procesos relacionadas con la producción de un bien. ¿Sí? Entonces, poníamos el ejemplo el día de ayer en el caso de la industria automovilística, que en la actualidad es muy común que existan empresas armadoras y estas empresas armadoras tienen una serie de proveedores de distinto nivel, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, este tipo de empresas no están, no están verticalmente integradas, se especializan, así yo digo, a ver, entonces hay proveedores tier uno, ¿no? Que son los proveedores que le van a dar a la empresa o que le van a surtir, que le van a proveer a la empresa armadora de aquellos insumos que son esenciales, vitales y muy, muy importantes, que requieren una mayor cantidad de desarrollo tecnológico, de innovación. Entonces, pero dentro de este gran grupo de proveedores, ¿no? Tier uno, hay infinidad de insumos que están englobados en ese nivel de proveeduría, ¿no? Entonces, estamos hablando que son empresas especializadas. Lo que veía Coase es que en lugar de encontrar ese tipo de empresas, veía empresas verticalmente integradas que dentro de un mismo grupo corporativo estaban incursionando en actividades que antes podían adquirir en el mercado. Entonces, si una empresa necesita un servicio, no sé, de reparación de motores, ¿no? Y en una economía de intercambio especializada, entonces la empresa va al mercado y contrata, ¿no? Los servicios de esa empresa. ¿Qué significa que esté una empresa verticalmente integrada? Que esos servicios de reparación de motores están dentro de la misma empresa, dentro del mismo grupo corporativo. Entonces, por eso platicábamos el día de ayer. Es importante que nosotros identifiquemos qué tipo de empresa, de qué tipo de empresa nos están hablando. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los objetivos de esa empresa, cuáles son los límites al crecimiento de esta empresa, porque fíjense, una cuestión aquí importante es, a medida que una empresa va internalizando actividades, va incursionando en fases, en procesos que antes adquiría vía el mercado, la empresa crece, ¿no? Entonces, no es lo mismo que decíamos, a ver, Ford que únicamente hace bueno, que fabrica automóviles, que ahora Ford también tiene una planta de pintura, que ahora Ford también tiene una planta de diseño, que ahora Ford también tiene una planta donde fabrican y diseñan motores, ¿no? Que tiene Ford una fábrica, una planta donde incursiona en todas estas cuestiones de plástico. Entonces, la empresa va creciendo, va aumentando su escala operativa. ¿Sí? Entonces, la empresa, a medida que va internalizando actividades, va a suceder dos cosas. Primero, suprime al mercado. ¿Sí se entiende esta cuestión de por qué suprime al mercado, chicos? ¿O alguien no lo entiende?
Sí, No, porque muy deja de haber bien. intercambio, ¿no? Ajá, dice Franco, porque deja de haber intercambio, José. Yo no entendí muy bien ese aspecto. ¿Me lo podría repetir en otras palabras? Ok, imagínate que tú, te gusta mucho el pan de dulce, ¿no? Y todas las noches vas por tus pan de dulce ahí a la era o a la panadería que te quede cerca, ¿no? Pero es tan importante para ti comer un pan de dulce que cuente con las características que a ti te gusta en cuestión de sabor, en cuestión de frescura, ¿no? En cuestión de la misma calidad, que decides tú comprarte tu horno y los moldes y todo lo demás, la batidora para hacer pan, ¿no? Y ahora en tu casa ya no se compra pan, sino tú haces pan. Eso significa que, ¿qué? Que estás suprimiendo al mercado. Porque de otra forma, ¿no? Ahorita digamos que tienes el tiempo para hacer pan, pero si ya cuando regresas a la escuela, pues a pesar de que te quede súper rico el pan en tu casa, ¿no? Pues ya quizá no lo vas a poder hacer y dices, bueno, vale más mi tiempo estudiando, trabajando, entonces regresas al mercado a comprar pan, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo. Pero como decía Franco, si una empresa empieza a incursionar en actividades que antes adquiría en el mercado y ahora esas actividades van a estar dentro de la empresa se va integrando verticalmente, es decir, hacia atrás, incursionando en aquellos procesos que le doten de insumos para producir el bien, ¿no? Que está fabricando bien hacia adelante. Es decir, que una vez fabricado este bien, todas estas cuestiones de mercadotecnia, logística y venta que hagan que el producto llegue al consumidor final, ¿sí? Entonces, la empresa, cuando incursiona en esas actividades, se integra verticalmente. Hay diferentes tipos de integración. Puede ser una integración muy fuerte o simplemente en aquellas actividades que la empresa decide que son esenciales y las otras, ¿no? Para otros insumos sigue estableciendo relaciones de mercado. Pero cuando la empresa, ¿no? Internaliza una actividad que antes adquiría vía el mercado, la empresa crece y con ello suprime al mercado. Por eso Coase nos dice, la empresa es un mecanismo alternativo al de mercado. Y la naturaleza de la empresa es que suprime el mecanismo de precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa, nosotros decíamos que fuera en el mercado todas las decisiones que toman productores y consumidores están guiadas pues por los precios. Un precio más alto desestima la demanda, un precio más bajo aumenta la demanda, un precio más alto aumenta la oferta, un precio más bajo, ¿no? Disminuye la oferta. Entonces, un precio más alto de K, ¿no? En esta cuestión de la función de producción hace que la empresa, ¿no? Se mueva a utilizar una mayor cantidad de trabajo y caso contrario, si el precio del trabajo se encarece, en teoría entonces tú puedes modificar la cantidad de K para que te dé la misma cantidad de producto. Entonces, pero estamos nosotros trabajando con la información que nos dan los precios relativos del mercado. ¿Qué pasa dentro de la empresa? Y ayer lo platicábamos. Toda esta internalización de actividades dentro de la empresa, ya internalizar la actividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se asignen los factores productivos dentro de la empresa? No responde a cambios en los precios relativos. Y decía yo, a ver, entonces ustedes están trabajando en mercadotecnia y de repente les dicen te vas a ir a tesorería, no es, y les van a seguir pagando lo mismo. No es porque haya detrás un cambio en el precio relativo del trabajo. Significa que hay, ¿no? Una persona que les está diciendo que te tienes que mover de una actividad a otra. Y ese cambio en la actividad, esa reasignación de ustedes como factores productivos, no obedece a un cambio en el precio de trabajo. Entonces, eso lo decide esta persona que se llama empresario, que dentro de la empresa es quien dirige, coordina la producción y asigna los factores productivos. ¿Qué pasa en el mercado? La producción, qué se produce y la cantidad que se produce va a estar en función de cambios en los precios relativos, ¿no? Cambios en los precios. Entonces, dentro de la empresa no funciona el mecanismo de precios. Quien coordina esta producción es el empresario.
Entonces, en una primera parte del documento de Coase, ¿no? Hace alusión a una cita, ¿no? Que parece que las empresas son islas, ¿no? En un océano de cooperación inconsciente. ¿Dónde se da la cooperación inconsciente? En el mercado. Porque ahí no existe una actividad central, una actividad planificadora. Estamos hablando de empresas individuales, consumidores individuales, ¿no? Estos organismos autónomos, ¿no? La atomización de todo este mercado, consumidores y empresas, ¿no? Sumamente similares, que toman decisiones en función de cómo cambian los precios. Es lo único que tú necesitas, ¿no? Conocer el precio. Dentro de la empresa no. Dice, dentro de la empresa se da una planeación, una planificación consciente. Y quien lleva esta planificación consciente es el empresario. No sé si hasta aquí vamos bien y se entendió este concepto de por qué la empresa es un mecanismo, ¿no? Alterno al mercado, por qué se da la supresión del mecanismo de precios, José. Sí, doctora. Una pregunta. ¿Este enfoque cómo se llama? Sé que lo hizo Ronald Coase, pero ¿cómo se llama este enfoque de la economía? Ok, a ver, entonces, este enfoque de la economía que estamos nosotros revisando No. eh, se integra dentro de la nueva economía institucional. El enfoque o los autores más representativos de este enfoque, obviamente todo inicia con Ronald Coase. De hecho, este documento es muy importante porque a partir de él se gesta un interés, ¿no? En el estudio de la empresa como tal. Entonces, surgen todas estas cuestiones de teoría de la empresa, porque antes se ponía mucho más énfasis en cuestiones de organización industrial, ¿no? Entonces, la estructura de los mercados, y ahora se voltea a ver a la empresa individual. Entonces, son los trabajos base de Ronald Coase. Vamos a ver después a Oliver Williamson, que también él forma parte de esta nueva economía institucional. Vamos a revisar a Douglas North. Vamos a revisar también bueno, no vamos a revisar, pero también otra autora que está dentro de este enfoque de la nueva economía institucional es Ostrom, ¿no? De hecho, todos estos son premios Nobel. Y se llama la nueva economía institucional porque ellos hablan de la importancia de las instituciones en el desenvolvimiento económico. Vamos a poder identificar mucho más adelante qué entiende este enfoque por instituciones y también cuál es la institución que ellos identifican es la más importante para el mejor funcionamiento del sistema económico. Y todo parte del contrato, ¿no? Ellos ven que el contrato, ellos van a revisar al contrato como institución. Y por eso, un concepto muy, muy importante y básico en todo este enfoque es el concepto de costos de transacción. Entonces, es importante que puedan identificar a qué se refiere con esta cuestión de costos de transacción, y de hecho en el cuestionario viene que ustedes identifiquen, ¿no? Cuál es la diferencia entre el costo de producción y el costo de transacción, ¿no? Pero todos estos quedan dentro de la nueva economía institucional, ¿no? Están los viejos institucionalistas estadounidenses, pero a pesar de que comparten con esta cuestión de nueva economía institucional, no tienen absolutamente nada que ver esta nueva economía institucional con el institucionalismo económico como tal, ¿no? Si quieren luego platicamos y les paso algunas lecturas de ello. Entonces, ¿esto queda claro, chicos, lo que hemos platicado hasta este momento? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, siguiendo la lógica que tenemos aquí en el cuestionario, entonces decía, no sé, creo que ustedes no lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, aquí en la grabación se está viendo para cuando ustedes reproduzcan la grabación. La pregunta 1 decía, para Coase, ¿cuál es la naturaleza de la empresa? Y decía, ¿por qué existen dos formas de coordinación económica y cómo se elige entre ambas? ¿Y cuáles son las diferencias entre los costos de producción y los costos de transacción? Entonces, me voy a permitir compartirles aquí la presentación que ustedes también tuvieron acceso a ella en
en, este, en los videos. Bien, entonces, ayer estábamos por aquí. Entonces, me dicen si la pueden ver, es la que inicia con la naturaleza de la empresa. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces dice, la naturaleza de la empresa, si fuera de la empresa, los movimientos de precios dirigen la producción, es decir, si es más alto el precio de los monitores, ¿no?, que el precio de fabricar un proyector, entonces los productores, ¿no?, van a salir del mercado de proyectores para irse al mercado de monitores. Los primeros que lleguen van a tener acceso a ganancias extraordinarias, pero a medida que van llegando productores a ese mercado, esas ganancias extraordinarias se eliminan y quedan ganancias similares a las que existen en otros mercados. Se eliminan estas posibilidades de arbitraje. Entonces, los precios son los que dirigen la producción, porque en función de los precios estará qué se va a producir y las cantidades en que se va a producir, ¿no? Por eso me dicen, fuera de la empresa, los movimientos de precios dirigen la producción. Pero ¿qué pasa dentro de la empresa? Lo que platicábamos hace un momento. Dentro de la empresa, las transacciones se eliminan porque quien dirige y coordina la producción reasigna factores productivos, decide qué se produce, cómo se va a producir y en qué cantidades se va a producir, es el empresario. Recuerden que una de las cuestiones que estábamos discutiendo en clases pasadas era el papel del empresario. Y decíamos que en la teoría neoclásica el empresario pues no tenía razón de ser, porque quien decidía qué se producía y cuánto se producía era el mercado y el mecanismo de precios. Aquí no jugaba ningún papel el empresario. Entonces, en esta nueva visión, en la lectura de Coase nos dice, ojo, dentro de la empresa no sucede lo que sucede en el mercado, porque aquí las transacciones se van a eliminar y quien va a coordinar la producción es el empresario. Dice, por lo tanto, este tipo de empresa verticalmente integrada, esta empresa distinta a la que está en el mercado, al prototipo de empresa en el mercado especializada, va a ser un mecanismo alterno de coordinación de la producción. Entonces, es importante que ustedes pongan atención en esta cuestión, en esta palabra alternativo. No significa que elimine. El mercado siempre está ahí, ¿sí? Entonces, pero tenemos a estas empresas que van a surgir como una alternativa a la coordinación de la producción vía el mercado. Y decimos que son empresas no especializadas, sino que son empresas que incursionan en distintas fases, ¿no? O actividades productivas relacionadas con la producción de un bien. Y este grado de integración va a variar de industria a industria y de empresa a empresa. Entonces dice, la naturaleza de la empresa es un mecanismo alternativo al funcionamiento del mercado y la empresa reemplaza al mecanismo de precios en la asignación de los recursos productivos, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan claro. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y por qué se da esta situación? Y decíamos, hay 3 cuestiones que son claves, ¿no? La primera es que conocer los precios relevantes en mi ámbito es costoso. Es costoso en términos de tiempo, es costoso en términos de dinero, es costoso en términos de capital humano, ¿no? Entonces, eso es contrario a los supuestos básicos que nos daban en un mercado de competencia perfecta, donde la información está disponible y la información es gratuita. Y si a esto nosotros aunábamos que uno de los conceptos principales también es la racionalidad de los agentes, significa que existe toda esta información que yo necesito y que los agentes tienen la capacidad cognitiva para hacer uso de esta información, para poder procesarla, para ver, visualizar, ¿no?, todas las posibles, ¿no?,
mundos posibles en cuestión de cómo utilizas esa información, todos los escenarios posibles, y en función de eso tú tomas la mejor decisión, la decisión más eficiente. Entonces eso no sucede en la realidad, y lo que veía Coase, a ver, primero no existe esta información disponible como nos dicen, encontrar la información relevante tiene un costo, dice, y esos costos se podrían reducir si existe algo que se llama empresa verticalmente integrada y hay una persona denominada empresario que se dedique, ¿no?, a estar identificando ciertos precios relevantes. Con todas estas cuestiones que estamos hablando, no significa que estos costos se eliminan, pero la función de esta empresa verticalmente integrada es reducir estos costos. Entonces, la primera cuestión es que usar el mecanismo de precios es costoso. La segunda cuestión, y por eso les decía que es un concepto muy importante, el de contratos, ¿no? Cualquier intercambio que ustedes realicen en el mercado, y ahí hay una persona que va al supermercado, pues hay un contrato detrás. Platicábamos ayer que si el matrimonio es un contrato, sí, porque hay ciertos derechos y hay obligaciones. Y tú cuando te casas por, por la autoridad civil, tú firmas, hay un contrato de por medio. Entonces, ¿cuáles son, y en eso me quedé el día de ayer, cuáles son los problemas que se pueden presentar cuando nosotros firmamos un contrato? ¿Qué información tiene un contrato, chicos? Tienen las obligaciones Ajá. de, bueno, tiene los derechos y las obligaciones tanto del, por decir, del proveedor como del comprador. Ok, entonces fíjense, hay dos personas, ¿no? Dos agentes. Entonces tenemos al comprador y al vendedor. Hay un intercambio. Imagínense entonces la compra de un bien, ¿no? Entonces, no solamente tú vas a intercambiar, ¿no?, el bien, sino intercambias la propiedad del bien, ¿sí? Entonces están las dos partes, quien compra, que vende, me decía su compañera, entonces vienen derechos y obligaciones. ¿Y qué más viene en el contrato? También se presenta un riesgo en ambas partes. Una Que puede Ajá. penalización. ser el Pero ¿a poco proveedor. así dice? O sea, a ver, ¿han ido a la papelería y comprado un contrato? O sea, una hojita de contrato. ¿Nunca han vendido o comprado algo en su casa? ¿Nada? Sí. Ok, entonces, ¿qué viene en el contrato? ¿Qué partes son medulares en un contrato? Ya me dijeron, en el contrato viene, Las obligaciones. las obligaciones. ¿Qué obligaciones? em, Depende de lo que establezcan en el contrato y estén de acuerdo. Ok, entonces fíjense, cuando nosotros firmamos un contrato quedamos obligados, ¿no?, a realizar a ciertas acciones, en caso de no realizar esas acciones también vienen una serie de qué, chicos. Imagínense que ¿Consecuencia? todos son Como deportistas y entonces les entró el ánimo de hacer ejercicio todo este año y van a ir a un gimnasio. Cuando ustedes van, ustedes son los consumidores y la empresa es quien les va a dar este servicio de las instalaciones. Firman un contrato. ¿Qué dice en ese contrato? ¿Han ido a un gimnasio o no? Sí. Ok, entonces a ver, se ven dos fitness aquí. Entonces, ¿qué está establecido en ese contrato? ¿A qué quedan obligados ustedes? ¿Vienen todas las reglas, sí o no? Sí. Sí, y sí, dicen, a ver, la persona se compromete a tal, a pagar la mensualidad, tal, en tales fechas. Este es el reglamento del gimnasio. Pero aparte, y en letras chiquitas vienen, ¿qué? ¿Qué pasa? las Ajá, bien que la parte, si no se llegara a cumplir tales reglas que vienen marcadas, las sanciones que se podrían tener. las sanciones, ¿no? Entonces vienen cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones y cuáles son en estas cláusulas, en esta letra chiquita, las sanciones que se te pueden imputar de no cumplir con lo que está establecido en el contrato. Son diferentes penalizaciones. Ok. Entonces, ¿qué pasa si ustedes
firman este contrato, incumplen sus obligaciones y no quieren hacerle frente a todas las penalizaciones que están ahí. ¿Qué pasa con la persona que les está dando el servicio del gimnasio, de ir ahí? ¿Qué pasa si ustedes descomponen una máquina, destruyen algo del mobiliario, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Qué tiene que hacer la entidad gimnasio? Te Pues pueden remitir a algún órgano jurídico ¿Ok? si Te no pueden cumples, remitir y tú tendrías que, ¿qué? que Pagar pagar. un monto. Tendrías que pagar, ¿no? Ok. Entonces, cuando las empresas establecen relaciones de intercambio, en cualquier relación de intercambio media un contrato, ¿ok? Entonces, imagínense las empresas que están, ¿no?, estableciendo relaciones de mercado, relaciones de intercambio con empresas especializadas, tienen un sinnúmero de contratos al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando existe una empresa verticalmente integrada y se eliminan cierta cantidad, ¿no?, de relaciones de mercado, que también se reduce, ¿no?, la cantidad de contratos firmados por la empresa? No se eliminan, se reducen. ¿Y por qué es importante esta disminución en el número de contratos? Por todas estas cuestiones que están en torno al contrato mismo, porque un contrato para la empresa le genera costos. Imagínense, no es lo mismo un contrato que puede firmar una empresa con una empresa que le vende tornillos, a un contrato que va a firmar con una empresa que le va a proveer de un bien o de un servicio sumamente especializado o específico. Entonces, ese contrato tiene que redactarse con cuestiones bien específicas, y para redactar este contrato se da una negociación, ¿sí?, entre ambas partes, y eso genera los costos por la redacción del contrato. Pero también existen costos por la vigilancia del contrato. Es decir, si yo voy a contratar un servicio y ya firmé el contrato y es un servicio bien específico, entonces tiene que haber abogados de ambas partes en cuanto a la redacción de contrato, pero también a mí me interesa estar vigilando que la otra parte, la contraparte, esté, ¿no?, cumpliendo a lo que se obligó en el contrato. Y en caso de que no esté cumpliendo eso, entonces vienen todos estos costos. ¿Por qué? Por litigio en torno al contrato. Entonces, un contrato, a medida que el bien o el servicio que intercambie la empresa o que requiera la empresa se haga cada vez más específicos, aumenta la incertidumbre de que el contrato no se cumpla bajo las condiciones en las que se firmó. Y decíamos que es muy importante toda esta cuestión de la incertidumbre. La incertidumbre también está inserta, ¿no?, en todo esto, y por eso se hace un contrato. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la incertidumbre, pero aún, o sea, no hay contratos completos. No hay un contrato que pueda, y como estamos hablando de incertidumbre, que incertidumbre no es igual que riesgo. El riesgo yo lo puedo probabilizar, pero la incertidumbre significa que no conozco, ¿no? No conozco el futuro. Entonces, la función del contrato busca disminuir la incertidumbre, pero no hay ningún contrato completo. Entonces, el contrato siempre se va a ver afectado, ¿no?, por cuestiones que no conocen ambas partes cuando lo están firmando. Entonces, cuando existe una empresa que está creciendo, que se está integrando verticalmente, también se reducen los contratos que firma la empresa. Entonces aquí nos da la definición de contrato. Dice: el contrato es aquel que hace que un factor de la producción, a cambio de una remuneración, accede a obedecer las instrucciones de un empresario. ¿Alguno de ustedes ha trabajado? Yo no. sí, Sí. Entonces, ¿quién dijo que sí? yo, Norma. ¿En dónde trabajaste, Norma? en una gasolinería. En una gasolinería. Ok. ¿Y ahí tú tenías algún contrato, Norma? Sí, ¿Y qué decía tu contrato? ¿Decía todas las actividades que tú tenías que hacer? sí especifica
bueno, en primera especifica las horas que se tienen que trabajar, Ajá. especifica los días laborales, los días que nos deben de pagar, también especifica nuestras funciones que debíamos de hacer. Ok, pero decía en específico todas las funciones que tenías que hacer o daba cierto margen para que tú desarrollaras una serie de actividades. No traía así como que en específico lo que tenía que hacer, sino daba el margen para las actividades. Ok, entonces fíjense, este margen, ¿no? Que, que tiene el contrato y el que nosotros muchas veces firmamos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, nosotros como profesores, ¿no? Tenemos un contrato con la universidad y nuestra función es impartir clases. Pero no decía nada que tenía yo que impartir clases desde casa en cuestión de vía, ¿cómo se llama? Aquí digital. O sea, a mí me decían, ¿no? El contrato dice que yo estoy obligada a impartir clases. Pero esto es algo que no contemplaba ese contrato. Y sin embargo existe ese margen para que yo esté dando clases desde casa, utilizando otros medios, ¿no? Pero sigo impartiendo mi misma, o sea, sigo realizando esta actividad, ¿no? De impartir clase. Entonces, un contrato, eh, ante la incertidumbre es muy difícil especificar qué quieres, ¿no? Que te, que te, que te brinde el proveedor, ¿no? De cierto bien o de cierto servicio. Entonces, en el contrato existe ese margen, ¿no? Para que las personas que se contratan contigo como empresa realicen una serie de actividades. A veces pasa que cuando tú le dices, oye, a una persona es algo, no, es que eso no está en mi contrato, ¿no? Entonces, ¿no? Al final, por eso dice aquí, lo que está en el contrato es el límite al que el proveedor queda sujeto. Pero sí me gustaría que ustedes vieran que ningún contrato es completo y que existen costos por la contratación, derivados de la contratación. No solamente, ¿no?, en la redacción del contrato, sino en el seguimiento del cumplimiento del contrato y también al existir incumplimiento en alguna parte en términos del contrato, ¿no? Entonces no es lo mismo que se case Chucho y Juanita, que viven ahí en su colonia, que se casen dos estrellas ahí de Hollywood, ¿no? Con fortunas inmensas y que hacen contratos prematrimoniales y que el contrato de, o sea, al final, ¿no? Cuando se casan, tienen todo un equipo de abogados, ¿no? Que están ahí diseñando el contrato por mucho amor que haya, ¿no? Ahí el contrato de matrimonio. ¿Y qué pasaría en caso de que alguna de las partes incumpliera, ¿no?, con este contrato? Y ya han visto, ¿no?, toda esta cuestión de los litigios detrás de matrimonios súper famosos que tienen fortunas inmensas en cuanto a cómo, ¿no?, se va a dar la repartición de los bienes dado que se están divorciando. Entonces, el contrato tiene costos y la existencia de una empresa, al eliminar el mecanismo de precios, también reduce la cantidad de contratos y la frecuencia de la contratación. No sé si me explico con esta cuestión, chicos. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, José, sí, Franco, Norma, Viviana, Laura, que son los que veo Sí, aquí. también. Sí, ¿Sí? profesor. Viviana, ¿me Sí, escuchas? profesora, sí se ¿Sí? explica. Ok. Entonces, también viene esta cuestión del riesgo, dice, o por la actitud hacia el riesgo. Ok. Entonces, eh, ¿se entiende bien cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre, chicos? Creo que Sí, ya lo habíamos profesor. comentado, ¿no? Que el riesgo es cuando yo sé que pueden existir ciertas condiciones que podrían afectar una transacción y que yo las probabilizo y que les doy cierto peso. Pero la incertidumbre es cuando yo no conozco absolutamente nada. Entonces, platicábamos también el día de ayer y creo que fue, no me acuerdo si fue Franco el que lo mencionaba, de por qué existían estas empresas alternativas al mercado y decíamos, puede ser por una cuestión de costos, ¿sí? Pero también, y eso lo vamos a ver con mayor medida con Williamson, tiene que ver con la especificidad del activo. O bien, ¿se entiende qué es especificidad?
¿O no? ¿Podría ahondar un poquito más en la definición, por favor? Ok, este... Bien, a ver, voy a poner un ejemplo por... ¿no? Entonces, ¿todos tienen pareja o no tienen pareja? ¿Qué le importa, maestra? Pero a ver, ¿no? No, Imagínense, ok, entonces Franco no tiene pareja, no tiene novia. Este, ¿cuál es tu pareja ideal, Franco? pues que me quiera. Pues, o sea, ya de entrada, pues que me quiera, ¿no? O sea, ya. Entonces, eso es general. Uno espera tener una pareja que te quiera. Pero cómo te gustaría que fuera tu pareja? Ya sabemos, ya de entrada que te quiere. Pero ¿qué más te gustaría que fuera? Pues alta, inteligente, Ujú. pero lacio. Ya te volaste, ok. Alta, inteligente, pelo lacio, ojo de qué color, Claro. ojo claro, piel clara, apiñonada, Antes obscura. no tengo problema. Ok, no tiene problema, ¿no? Inteligente y todo lo demás. Estamos hablando que tú le estás atribuyendo a tu pareja cuestiones más específicas, ¿sí o no? Sí, Entonces, pasamos de querer una mujer que te quiera a tener una mujer que te quiera, alta, inteligente, pelo largo, lacio, ojo claro, etc. ¿Ok? Entonces, es más fácil quizá encontrar una mujer que te quiera, encontrar una mujer que te quiera con estas características. Se hace más específico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la especificidad del activo, estamos hablando que no es lo mismo que una empresa necesite tornillos del número 2 a que necesite una planta de tecnología biomolecular que tenga ciertas características en cuestión de temperatura, de sellado, etc. ¿Por qué? Porque no va a ser tan fácil de encontrar un proveedor que haga, ¿no? O que diseñe, fabrique ese tipo de plantas a un proveedor que diseñe clavos del número 2. Entonces, cuando estamos hablando de la especificidad del activo, hay activos muy específicos para la empresa que solamente algunos proveedores fabrican, o quizá, y cuando estamos hablando de algunos proveedores pueden ser 2, 3, 4, 5 en el país o en el mundo. Y puede ser que sea tan importante ese activo que la empresa decida fabricarlo él mismo. O no necesariamente. Pueden ser activos no tan específicos, pero que la cantidad del activo sí lo sea y que los proveedores existentes no alcancen a producir las cantidades, ¿no?, de ese activo que tú requieres. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas decisiones van a estar detrás de esta internalización de la empresa. Hay muchas más, perdón, internalización de actividades, ¿sí? Entonces, siempre va a estar presente esta cuestión de la incertidumbre. Y si no me lo entrega a tiempo, y si lo que me entrega a tiempo no es en la cantidad que yo requería, si no tiene la calidad, si el diseño del laboratorio no fue tan específico como yo lo quería, entonces la empresa se mueve en un entorno dominado por la incertidumbre. Y la incertidumbre, el grado de incertidumbre es lo que origina que la empresa decida internalizar actividades que ella detenta que son esenciales en su proceso productivo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, una empresa se hace más grande en la medida en que el empresario organiza transacciones adicionales. Dice, organiza transacciones, porque ojo, se eliminan las transacciones en el mercado, pero dentro de la empresa, chicos, esas transacciones permanecen porque hay un intercambio. A pesar de que yo tenga una empresa que ahora fabrica pintura, va a haber un intercambio de qué? Va a haber un intercambio de ese bien. También dentro de una empresa hay clientes y hay proveedores, ¿sí? Sin embargo, ahora estas relaciones de intercambio van a estar
insertas o van a estar contenidas en un grupo corporativo con una propiedad común. En el mercado no, en el mercado son entidades independientes legalmente y también en cuestión de administración, ¿sí? Ahora, una cuestión importante aquí es, bueno, aquí termino esto, ¿no? Entonces, a medida que la empresa va internalizando actividades, la empresa crece. Pero cuando la empresa desinternaliza, o bien será es lo mismo, una desintegración, la empresa, ¿no? Saque esas actividades, ¿no? De ella, y ahora vuelve a dónde, es lo que le ponía el ejemplo a José, ¿no? Entonces José dice, no, pues sabes que me tardo muchísimo en estar haciendo las conchas y el bolillo y todo lo demás, pues mejor voy a la panadería de siempre, y regresa al mercado. Entonces, cuando la empresa abandona esas transacciones adicionales y regresa al mercado, la empresa reduce su tamaño. Entonces, aquí una cuestión importante dice, a ver, ¿qué fuerzas están detrás, ¿no? Del tamaño que llega a alcanzar una empresa? Y lo que veíamos en la década de los 30 era inmensos grupos corporativos, empresas enormes, ¿sí? Entonces, la explicación que nos está dando este autor está sumamente vinculada con la incertidumbre. Dice, a ver, entonces la empresa, para afrontar la incertidumbre, internaliza una serie de actividades y se van a establecer relaciones de intercambio dentro de la empresa, pero estas relaciones de intercambio van a estar dirigidas o van a estar coordinadas por este empresario quien dirige la producción, ¿sí? Entonces, ahora, las relaciones que se dan, fíjense, cuando una empresa compra cierto bien o cierto servicio en el mercado, son relaciones de igualdad, son relaciones de igual a igual. Una empresa le compra a otra empresa, pero las relaciones que se dan dentro de la empresa, estas relaciones de intercambio, no son de igual a igual, sino hay una coordinación, hay una cuestión de jerarquía dentro de la empresa, porque alguien te ordena que hagas algo. Entonces, imaginen estas empresas o estos grandes grupos corporativos, había un empresario que era, ¿no?, el que dominaba toda esta cuestión, pero dentro de la producción, dentro de la empresa, y dado su tamaño, no podía existir una sola persona que dirigiera la producción, sino que existe todo un entramado gerencial, jerárquico, que es el que va a coordinar la producción, coordinados a su vez por este empresario. En el mercado eso no sucede, porque si ustedes revisan los supuestos de estas empresas en competencia perfecta, estamos hablando que son empresas pequeñas, especializadas, y quien coordina la producción dentro de esa empresa, dado su tamaño y su especialización, es una persona, ¿no? Aquí no. Aquí estamos hablando que se van a dar relaciones jerárquicas, dominadas ¿por quién? Por un empresario que va a ser el punto neurálgico, ¿no? El punto de encuentro de todos los factores de producción dentro de la empresa. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. José me dice que sí, Franco que sí. Bueno, espero que ustedes, chicas, también no tengan duda. Entonces, a ver, ya platicábamos acerca de esta cuestión, ¿no? De la empresa, de la integración vertical. ¿Dónde se encuentran los límites al crecimiento de la empresa? Entonces, ¿existe un límite al crecimiento de la empresa? Les preguntaría yo. ¿O la empresa puede crecer sin ninguna frontera, sin ningún límite? ¿Cuál es el límite para Coase para que la empresa crezca? ¿Cuál es el límite a la integración vertical de la empresa? Yo pienso que entre más grande la empresa hay más problemas, ¿no? Por eso sí las empresas tienen un límite. ¿Qué problemas, José? Puntos de coordinación entre los trabajadores podría ser, bueno, lo que yo pienso. Ok, ajá. ¿Alguien más? La empresa sí presenta límites en su crecimiento, Ajá, tanto cuando quiere
quiere integrar verticalmente más y también dentro de la empresa, porque puede ocasionar que el empresario, por querer abarcar más actividades, no esté bien ocupado o no se centre bien en todas las actividades y eso le proporcione que pues se distraiga y entonces cometa ciertos errores. Ok, Y la Norma. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí te escuché, perdón, ¿eh? A ver, ¿alguien más? Laura. Pues yo pienso que, por ejemplo, si empieza a crecer mucho, que no tuviera la suficiente eh, solidez para pues abarcar todo lo que, las necesidades que traiga viento. Ok. ¿Alguien más, chicos, que quiera participar con esto? ¿Cuáles son los límites al crecimiento de la empresa? Pues en la lectura se mencionaba los rendimientos decrecientes, ¿no? Que ya Ajá. llega un punto en el que producir una unidad adicional es más costosa que beneficiosa. Ok. Ajá, tienen un punto óptimo. Ok, fíjense. Aquí hay un concepto importante que es el concepto de eficiencia. Entonces, en microeconomía, ustedes cuando ven si una toma de decisiones es eficiente, tienen que observar que los beneficios marginales sean mayores que los costos marginales. ¿Sí? Entonces, siempre está este trade-off entre beneficio y costo. Si los beneficios son mayores que los costos, conviene realizar esa actividad. Entonces, por eso aquí nos dice Frank Knight, fue uno de los principales teóricos que empiezan a cuestionar todas estas ideas de la competencia perfecta. Pero les digo, tanto él como Robinson, ¿no? Como Chamberlain, ellos pusieron el énfasis en las estructuras industriales. Con Coase y los que van a continuar los trabajos de Coase, ellos enfatizan el estudio de la empresa como tal, no tanto en términos de organización industrial. Pero Frank Knight decía, la relación entre eficiencia y tamaño es uno de los problemas más serios de la teoría y es, en contraste con el tamaño de la planta, un asunto de personalidad y accidente histórico más que de principios inteligibles y generales. Dice, pero la cuestión es peculiarmente vital porque la posibilidad de ganancia monopolista ofrece un incentivo poderoso para la expansión continua e ilimitada de la empresa. Dice, fuerza que debe ser contrarrestada por otra igualmente poderosa, haciendo que haya eficiente decreciente, ¿no? En la producción de ingreso monetario, con el crecimiento en tamaño si es que existen los límites de la competencia. Entonces, ¿cómo puedo interpretar lo que me dice Knight? Dice, ok, las empresas pueden tener un incentivo muy grande de crecer de manera ilimitada para tener ganancias monopólicas. Dice, y ese deseo, ¿no? Que está detrás de esta expansión tendría que verse contenido por otra fuerza igualmente fuerte, que es la eficiencia. Entonces, lo que dice aquí Knight, que existe una relación inversa entre eficiencia y tamaño, que a medida que la empresa, ¿no? cobra dimensión, aumenta su escala operativo, se puede presentar una eficiencia decreciente. Por eso dice aquí en la producción de ingreso monetario, deficiencia decreciente porque los costos empiezan a aumentar respecto al ingreso y por lo tanto hay pérdidas. Entonces dice, quizá la relación o el límite al tamaño de la empresa está en cuestión de la eficiencia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice aquí Coase? Y por eso les decía que a pesar de que esta escuela, ¿no? Esta corriente del nuevo institucionalismo económico podría parecer como una postura heterodoxa, como una postura distinta al enfoque ortodoxo tradicional microeconómico, es solamente una continuación del mismo. En el sentido de que lo que busca Coase es ampliar la validez del instrumental analítico microeconómico para explicar la realidad que él estaba viendo en los años 30. No es ningún enfoque alternativo o contrario, no.
está buscando, ¿no? Darle un nuevo brillo, ¿no? Actualizar esta visión, flexibilizando ciertos supuestos. Entonces nos dice, a ver, la información no es completa y la información tiene un costo. Y segunda cuestión, dice, el sistema económico no puede estar dirigido por solamente una empresa enorme que internaliza una serie de actividades o de fases. ¿Por qué? Porque está esta relación tamaño-eficiencia. Dice, y a medida que la empresa, ¿no? Y en este caso, fíjense, el empresario internaliza actividades, se van a presentar rendimientos decrecientes en su función empresarial. Aquí hay otro concepto. ¿Cuál es la función del empresario? Entonces, la función del empresario es coordinar la producción, dirigir la producción, pero esa dirección y esa coordinación la tiene que hacer de una forma eficiente. Y decíamos que eficiencia es la relación entre beneficios y costos. Entonces, tiene que haber ganancias, la empresa tiene que tener ganancias. Entonces, ¿qué pasa a medida que este empresario que coordina la producción dentro de la empresa internaliza actividades, incursiona en procesos que antes adquiría vía el mercado? Entonces dice, si este empresario empieza a internalizar una gran cantidad de actividades, corre el riesgo, ¿sí?, de equivocarse, de no poder estar atento a la dirección de todas estas actividades, ¿no? Y esto va a ocasionar una pérdida de eficiencia, porque ojo, cuando yo decido que ya no voy a comprar en el mercado cierto servicio, cierto bien y que ahora lo voy a producir, ahora se van a generar costos dentro de la empresa por coordinar esa fase del proceso productivo. Costos de administrar, dirigir ese proceso productivo. Se internalizan siempre y cuando estos costos sean menores a los que yo puedo generar, ¿no?, o a los que yo puedo incurrir vía el mercado. No sé si me explico hasta aquí. Sí, ¿Sí? Entonces, sin problema. internalizar una actividad genera costos, ¿sí? De dirigir la producción, de toda esta jerarquía burocrática, ¿no? Que va, o sea, la empresa está creciendo. Entonces, se van a generar costos, pero se van a generar costos que en teoría tienen que ser más bajos que los costos en los que la empresa incursionaría si adquiriera esa actividad o ese servicio o ese bien en el mercado, ¿sí? Entonces, dice, pero a medida que este empresario va incursionando en otra serie de actividades o de procesos, puede enfrentar problemas de fracasar en algunas de otras. ¿Y qué sería fracasar? Realizar malas asignaciones de los factores productivos. Eso es lo que dice en el punto 2. Dice, a medida que aumentan las transacciones, es más probable que este empresario fracasa en ubicar a los factores de la producción en sus usos más productivos. Es decir, va a haber una pérdida de recursos, ¿no? Y en ocasiones, estos recursos, cuando no están asignados a sus usos más productivos, pues van a generar costos y esos costos van a ser mayores o iguales a los costos de mercado. Entonces, dice, son los llamados rendimientos decrecientes de la administración. ¿Sí? Son los costos implícitos de la transacción en el mercado o de la administración de otro empresario. Entonces, tienen ustedes esta imagen aquí de las personas que vemos ahí en las esquinas, ¿no? Que vemos luego allá en la universidad que están ahí haciendo sus trucos, ¿no? No es lo mismo estar ahí con 3 de estos bolos a estar con 15 o estar con 20. El riesgo, ¿no?, de que falles en alguna de estas cuando estás tú ahí haciendo los malabares con estos bolos, pues es mayor cuando tienes 3 que cuando tienes 1, cuando tienes 15 que cuando tienes 3. Entonces, esa es la idea que recupera Coase. Y por eso les digo que aquí está implícito el instrumental analítico neoclásico. Estamos hablando que rendimientos decrecientes, ¿no? La marginalidad. Si yo internalizo una actividad más,
el empresario, ¿sí?, empieza a enfrentar rendimientos decrecientes. Imaginen ustedes la función de producción y decíamos que cuando hay rendimientos decrecientes es porque existe, ¿no?, un factor fijo. En este caso, tenemos a un empresario que es el que dirige toda la producción y que tiene capacidades cognitivas limitadas, tiene capacidades de administración limitadas y a medida que va internalizando actividades, pues corre el riesgo, ¿no?, de no realizar una asignación eficiente de los recursos productivos y que en el mediano o largo plazo los costos sean mayores que los beneficios. ¿Sí se entiende esta cuestión? Sí, profesora, es como más o menos lo que explicaba ayer, ¿no? De los tornillos, si nos salía 2 pesos. Bueno, si decidimos producirlos nosotros, nos salía unos 50 y en el mercado a 2 pesos. Pero entonces yo creo que el empresario decidiría qué tan eficiente es para la empresa abrir una nueva administración para hacerlos, creo. Sí, fíjense, bueno, yo les contaba, no me acuerdo si ahí en el video les contaba, ya me dirán Norma y Viviana, que ya se estuvieron en el grupo pasado, pero yo trabajé bastante tiempo en la iniciativa privada como gerente de aseguramiento de calidad para una empresa. Entonces, esta empresa era proveedora de una empresa mucho más grande, eran empresas cartoneras, ¿no?, generalmente también transnacionales, eran americanas, irlandesas, y entonces en estas empresas lo que ellas hacían, fabricaban las cajas de cartón que ustedes ven en cualquier lado, ¿no? Entonces, la empresa en la que yo trabajaba, ahí se fabricaba como moldes, o sea, ustedes imagínense que son rodillos enormes de acero y esos rodillos se les inserta en la parte baja como un medio círculo en el cual ya está diseñado un plano que te mandaba en este caso esta empresa, y en la empresa en la que yo trabajaba se ponían cuchillas y se ponían ciertas gomas para que cuando estuviera dando vuelta el rodillo pasaran las placas de cartón, cortara, marcara, y ya únicamente lo que hace la empresa es mandarle a su vez a la empresa que le está comprando las cajas de cartón con las características que ellos requieren. No es lo mismo una caja para guardar chocolates de M&M's que no es lo mismo una caja para guardar o para transportar productos agrícolas o cajas de huevo y todo lo demás. Entonces, estas empresas o esta empresa grandotota, no, de la cual yo, en la empresa en la que yo trabajaba era proveedor, tenía un departamento de suajes, o sea, que hacía exactamente lo mismo que nosotros hacíamos. Tenía un departamento igual que nosotros dentro de la empresa. Y sin embargo, a pesar de tener un departamento con la gente capacitada que podía estar haciendo ese producto de la empresa, decidía que era más rentable para ella tener una serie de proveedores, porque así como mi empresa existían otros 3 o 4 empresas similares, y nos daba trabajo a todas a lo largo del año, aún teniendo un departamento que hacía exactamente lo que nosotros hacíamos. Entonces, pero para ellas era más rentable poner a la gente a trabajar en otras actividades y, ¿no?, establecer relaciones de proveeduría con empresas como nosotros. Entonces, la empresa podía decidir, ¿saben qué? Pues ya no le compro a nadie y lo hago, tengo el personal. Pero ¿quién lo decidía ahí? Pues la empresa. Y quizá dice, bueno, me sale más barato, pero mi factor productivo es más eficiente haciendo otra cosa. Por lo tanto, y por eso era lo que yo les comentaba ayer, a pesar de que me sale comprar un tornillo en 2 pesos en el mercado y a mí me sale unos 50, prefiero que la gente que trabaja dentro de mi empresa esté destinada a otras actividades, ¿no?, que haciendo las cosas que alguien me puede fabricar con la calidad y en la cantidad que yo requiero. ¿Sí? Entonces, ustedes piensen, cuando tenemos ayuda doméstica en casa, pues nosotros lo podemos hacer, pero no es lo mismo que tú trabajes 2 horas y que esas 2 horas te paguen 2,000 pesos a que tú tengas que pagar 200 o 300 pesos. Tú eres más rentable esas 2 horas haciendo otra actividad que dedicándote a limpiar tu casa.
Lo puedes hacer, sí, te va a salir quizá más barato, pues sí, te ahorras pagarle. Pero ¿qué? Estás dejando de ganar mucho más que lo que tú podrías estar ganando en tu trabajo normal y no limpiando tu casa. Entonces es exactamente lo mismo aquí con la empresa. Quizá la empresa puede tener un costo más bajo, pero pierde en otro lado, ¿no? Entonces, ¿quién decide esta cuestión? El empresario. Pero lo que dice aquí Coase es que si empieza a incursionar en otras actividades, pues corre este riesgo de no realizar una asignación eficiente de los recursos y que a la larga los costos superen a los beneficios. Y eso Coase lo denomina como los rendimientos excedentes en la función de la administración del empresario. Entonces, ¿sí queda claro esta cuestión? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, la empresa tiende a crecer. Entonces, ¿cuándo crece la empresa? Dice, en la medida en que los costos de organizar esa fase productiva, ese proceso, sean menores y aumenten lentamente con un incremento en las transacciones organizadas. Entonces, aquí pongan atención. Si la empresa internaliza actividades, eso genera costos dentro de la empresa de organizar estas actividades. Esperemos que este incremento en el costo sea gradual y sea bajito, pero a medida que se van internalizando un mayor número de actividades, estos costos empiezan a crecer y por eso se enfrenta esta cuestión del rendimiento decreciente, ¿sí? Entonces, la empresa va a crecer siempre y cuando los costos de organización sean menores a los costos que implicarían de adquirirse este bien, este servicio o realizar esta transacción en el mercado. Después me dice, la empresa tiende a crecer en la medida en que sea poco probable que el empresario cometa errores y en la medida en que sea más pequeño el aumento en errores conforme se incrementa el número de transacciones. Entonces, siempre está patente la posibilidad de que el empresario se equivoque, pero no es lo mismo un error pequeño a errores muy grandes, ¿sí? Entonces dice, y en la medida en que sea más pequeño el aumento en errores. Y después dice, en la medida en que sea más grande la disminución o en la medida en que sea más pequeño el aumento en el precio de oferta de los factores relativo a empresas de mayor tamaño. Aquí también, chicos, con esta cuestión tienen ustedes que ver que a medida que la empresa crece, la empresa también gana en términos de economías de escala, ¿sí? Y entonces, con una economía de escala, la empresa puede producir una mayor cantidad de productos y a pesar de que se están realizando inversiones más fuertes, el precio por unidad cae, ¿sí? Entonces, y eso se va a ver, o sea, caen los costos, perdón, por unidad y por lo tanto se tendría que estar reflejando en el precio, ¿sí? Entonces, puede ser que empresas de mayor tamaño tengan un precio mucho más bajo que el tuyo y por lo tanto te conviene regresar al mercado, realizar esa actividad en el mercado. Entonces, son cuestiones importantes que ustedes deben tener en cuenta en cuanto a esta cuestión de los límites de la empresa y su relación con el tamaño y con la eficiencia y cuándo crece la empresa. Ahora, no se casen con esta idea de Coase, ¿sí? Esto es como todo en teoría son percepciones individuales, percepciones de ciertas escuelas. A esta explicación que nos da Coase de los rendimientos decrecientes de la función empresarial, hay una crítica demoledora de Kalecki, ¿no? Y entonces es bien interesante lo que le critica Kalecki a Coase y con una coherencia muy grande, ¿no? Entonces, ya después se las platico, pero esta es la visión de Coase. No significa que sea la realidad. Recuerden que las teorías van evolucionando conforme también cambia la realidad. Y esa es la apreciación de un autor. Kalecki dice otra cosa. Dice, es que a ver, Coase le está regando por este lado, ¿no? Bueno, ahí luego les platico qué dice ahí Kalecki, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Dice, parecería que los costos y pérdidas por errores aumentarían con un aumento en la distribución espacial de las transacciones organizadas. Conforme más transacciones revise el empresario, las deberá hacer en diferente tiempo y lugar. Esto produce una razón adicional de por qué la eficiencia tiende a disminuir a medida que la empresa se haga más grande. Esto es una idea importante.
En esta visión, no piensen que todas estas fases y procesos productivos van a estar contenidos en un mismo edificio. Pues pueden estar cierto proceso, ¿no? La fabricación de cierto bien ubicado en una planta, pero puede ser, estamos hablando de grupos corporativos y entonces un grupo corporativo, pues las plantas pueden estar diseminadas, ¿no? en diferentes espacios. Entonces, por eso dice, conforme más atracciones revise el empresario, las debe hacer en diferente tiempo y en diferente lugar. Dice, y esto produce una razón adicional de por qué la eficiencia tiende a disminuir a medida que la empresa se haga más grande. Dice, pero todas las cuestiones o todas las mejoras en términos de innovación tecnológica, en términos de comunicaciones, pueden ayudar a mejorar la eficiencia administrativa. Entonces, todos estos inventos, ¿no? En términos de telecomunicaciones, permiten, ¿no? disminuir el riesgo, ¿no? o el problema de que el empresario se equivoque. Los inventos que tienden a acercar a los factores de la producción, disminuyendo el problema de la distribución espacial, pueden incentivar a que el tamaño de la empresa crezca. Entonces, no es lo mismo tener que ir a platicar con el encargado de una planta productora de pinturas en Chihuahua que conectarme, ¿no? Aquí a través de una reunión de Zoom y platicar, ¿no? En persona, o el teléfono, desde aquí, el telégrafo, el internet. Entonces, todas aquellas innovaciones tecnológicas que permiten que los factores de la producción, ¿no? estén en un contacto continuo, tenderán, ¿no? o facilitarán que la empresa internalice actividades. ¿Queda claro esta cuestión? ¿O no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, si no queda claro, díganme, ¿no? Porque, ok, Yo quedó dime. muy, muy claro. O sea, entonces las innovaciones tecnológicas van a ayudar a que la empresa crezca o sí, Claro, a ver, e imagínate internalice más cosas. que internalices más cosas, porque, a ver, es importante cuando estamos hablando de la empresa, no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un grupo corporativo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver en este caso, no sé, el grupo Bombardier, ¿no? O grupo, no sé, DuPont, ¿no? No estamos hablando que es una sola planta, que es una sola empresa, que es un solo edificio. Está compuesto, dependiendo del grado de integración, por diferentes procesos, y ese proceso puede estar compuesto por diferentes plantas. Entonces, tú piensa en una persona que donde no hay telégrafo, donde, bueno, telégrafo, teléfono, donde no hay internet y te quieres comunicar con la empresa que está, o sea, dentro de tu grupo corporativo que está en otro estado. Entonces dices, híjole, pues de aquí a que voy, que regreso, de aquí a Veracruz son 5 horas de ida, 5 horas de venida, es un día perdido lo que tenga yo que platicar. O sea, simplemente ir para platicar con alguien. ¿Qué pasa? Si existe algo que se llama teléfono, bueno, entonces cuando ya existe algo que se llama teléfono, dices, bueno, pues sí me puedo animar a comprar una planta en el estado de Veracruz porque me puedo yo comunicar telefónicamente con el encargado de la planta. ¿Y qué pasa? Que aunque ya hay una cuestión que se llama internet y esta cuestión de las videollamadas, que puede ponerme la videollamada y que si hay un problema en una máquina, yo veo ahí, yo puedo ver prácticamente como si lo estuviera viendo el problema que tiene la máquina y puedo plantear una solución. Entonces, cualquier avance tecnológico, dice Coase, ayuda a que ayuda a que haya una cercanía en los factores de la producción, ayuda a que cosas que se tenían que te tomaban un costo en tiempo o que podías equivocarte, ¿no? en una toma de decisión porque desconocías alguna situación, pues que esto se reduzca. Entonces, todas las innovaciones tecnológicas contribuyen
al crecimiento de la empresa. ¿Sí me explico? Entonces ustedes pueden ver que una empresa compra una planta que está en China y en videollamada están todos los ejecutivos ahí platicando cuestiones, no tienes que ir a China. Sí me explico, o sea, cuál es, como por dónde va la visión de Coase. Sí, sí que quede claro. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí son dos conceptos acerca del crecimiento de la empresa y cómo crece una empresa. Una empresa puede crecer a través de la integración, ¿sí? Y de la combinación. ¿Qué significa que yo integro? Fíjense, implica la organización de transacciones que previamente se realizaban entre los empresarios en un mercado. Es lo que hemos estado explicando a lo largo de la clase. Entonces, integración significa que antes eran dos empresas igual a igual que intercambiaban bienes o servicios en una economía de intercambio especializada. Pero ¿qué implica una combinación? Una combinación también implica una concentración. Dice, son transacciones que previamente organizaban dos o más empresarios y que llegan a ser organizadas por uno solo. Entonces piensen ustedes en Grupo Bimbo, ¿sí? Bimbo, si ustedes han pasado ahí por Escaposalco, que imagino que sí, también está la planta de Wonder. Y entonces Wonder también se dedicaba antes a la producción de pan de caja, pero ahora, si ustedes revisan y ustedes se encuentran ahí en el supermercado, eh, este, compran un pan de caja y es Wonder, al final quien lo fabrica es Bimbo. ¿Qué pasó aquí? Ah, pues que Bimbo lo que hizo es que adquirió a Wonder. Se dio, fíjense, se da una combinación, no es lo mismo, ya lo platicaremos más adelante en términos de fusiones y adquisiciones. Bimbo adquiere Wonder, pero la empresa como tal, Wonder, la razón social, la marca Wonder, permanece. Cuando se da una fusión, significa, ¿no?, que una de estas empresas desaparece, ¿no? Puede quedar la empresa que la compra o surge, ¿no?, una nueva empresa de esta fusión. Pero son cuestiones que nos dice cómo puede crecer una empresa. Sea que la empresa ella misma cree, ¿no?, ese proceso, esa fase, ese servicio, o bien que adquiera, ¿no?, una transacción, que adquiera la empresa que le daba o que le proveía de ese bien o de ese servicio en el mercado. ¿Sí se entiende? Entonces aquí estamos hablando, en el caso de la combinación, se va dando una concentración de la actividad productiva en un solo productor. Aquí con la integración siguen existiendo esas empresas en el mercado, pero surge dentro de la empresa una nueva empresa, ahora propiedad de la empresa que está internalizando esa actividad, o bien, ¿no?, una planta con un proceso productivo similar al que existe en el mercado, ¿no? Entonces, por eso nos dice también Knight, y por eso hago tanta, aquí pongo las citas de Knight, porque cuando estamos hablando de combinaciones también estamos, y de integración, también estamos viendo a la par cuestiones de orientación industrial. En el caso de combinación, porque vamos viendo que un proceso productivo, ¿no?, la producción de un bien económico está concentrada en pocas empresas. Por eso dice, cuando la incertidumbre está presente y la tarea de decidir qué hacer y cómo hacerlo toma preeminencia sobre la ejecución de la organización interna de los grupos de producción, ya no es cuestión de interferencia o de detalle mecánico. La centralización de esta función de decisión y control es imperativo. Un proceso de concentración es inevitable. Entonces, cuando se dan combinaciones, cuando antes de existir dos empresas ahora existe una, y vayan al pasillo del pan y vean un montón de marcas, pero todas son parte del grupo Bingo, pues estamos hablando de una concentración de mercado. Y eso nos da una estructura de mercado también distinta que se va a comportar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes entiendan cómo puede crecer una empresa. Que Bimbo haya adquirido a otras empresas y se quede con esas marcas, pues estamos hablando que el grupo Bimbo también ha crecido, ¿no? Y entonces eso lo vamos a platicar la siguiente vez que nos veamos acerca de la diferencia de integración vertical e integración horizontal. ¿Sale? Entonces, bueno, dejen ver qué falta de aquí. Esto no. Aquí. No, esto tendría que ser. Bueno,
Esto creo que ya no sé. No sé. Preguntaba, y esta cuestión de los costos de producción, nada más para cerrar ya el día de hoy, recuerden que costos de producción son todos aquellos costos que están directamente relacionados con el proceso productivo. ¿Qué son los costos de transacción? Dice, son costos de investigar, ¿no? Dice, son costos de investigación e información. Dice, son los costos incurridos en determinar si el bien necesitado está disponible en el mercado. ¿Quién tiene el menor precio? Dice, incluye la prospección, comparación de la realización, calidad, precios de las diferentes prestaciones propuestas, estudio de mercado, etc. Estos costos son lo que los decía, son los costos de conocer los precios relevantes de los bienes que yo requiero. A ver, yo requiero una computadora con estas características. ¿Existe en el mercado? Sí. ¿Quién la vende? Y de esos que la venden, ¿quién tiene el menor precio? ¿Quién da las mejores garantías? ¿Quién da la mejor calidad? Y eso genera costos, ¿sí? También hay costos o sea, dentro de este concepto de costos de transacción, también hay costos de negociación y de decisión. Y es lo que decía, todos los costos que están inmersos en la contratación. Redactar el contrato, llegar a algún acuerdo específico, ¿no? Darle el seguimiento al contrato. Si hay costos de litigio, ¿quién los va a absorber? La mitad y la mitad los paga la parte que tenga la culpa, ¿no? O sea, que no cumpla, vamos, ¿no? Entonces, los costos de transacción son costos por investigar, por dotarnos de información, son costos de diseñar el contrato, costos de negociación, y hay costos de vigilancia y de ejecución del contrato. Entonces, este concepto de costos de transacción es distinto al de costos de producción e inicia COUS. En ausencia de costos de transacción, cuando esto no existe, ¿no? La asignación de recursos productivos vía el mercado es eficiente en términos de Pareto, ¿sí? Dice, pero la realidad es que existen costos de transacción y por lo tanto la asignación de los factores productivos en el mercado quizá no resulta tan eficiente. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda con esta cuestión de COUS. No, no, por el momento no. Por el momento no. Ok, entonces detengo aquí la grabación.